La opresión de su pecho y el escozor de lágrimas no derramadas en sus ojos no era nada comparado con el pesar que ya se había establecido para roer su estómago. No debería haber estado tan enojada, especialmente con su propia hija, y lo sabía. Naruto quería que su hermano regresara tanto como quería el regreso de su hijo. No era culpa de la niña, que lo más parecido a una amiga que tenía era la heredera Yamanaka, ni era su culpa que el Yamanaka fuera el mejor al que acudir en cuanto a información sobre Naruto, habiendo interactuado con Naruto más que la mayoría. Pero la lógica tiene poco o ningún dominio sobre las emociones. No podía evitar enojarse cuando criaron al clan al que consideraba más responsable por la pérdida de su hijo, y sin duda no podía evitar el sentimiento de traición cuando su hija parecía asociarse más con ellos que su propia madre, teniendo en cuenta que rara vez se encontraba en estos días, trabajando en el negocio del clan o tratando de pensar una forma de devolver a su hijo al clan. Se debería haber esperado. Y, en cierto modo, lo había sido. Lo que fue inesperado, sin embargo, fue que su hija terminó teniendo buenas relaciones con la heredera Yamanaka. Cuando ella regresó por primera vez al pueblo con ella, le hubiera complacido escuchar que las dos jóvenes kunoichi se llevaban bien, pero después de enterarse del papel que habían desempeñado en que su hijo dejara su clan, dejando a la familia, no pudo evitarlo. Los odio. Las cosas solo habían empeorado cuando supo que Naruto ya no tenía nada en contra del clan y que incluso estaba en términos decentes con ellos. Bueno, en realidad no eran decentes, estaban aterrorizados de él, como deberían ser, pero no iban a molestarlo y se las había arreglado para usarlos a su manera. Lo más importante. No estaba enojado con ellos. Demonios, había mencionado que probablemente debería agradecerles por lo que le permitieron hacer y convertirse, y aunque podía apreciar que se había convertido en un joven excelente del que podía estar orgullosa, también se había alejado de la familia hasta el punto en que no solo no quería tener nada que ver con ellos, sino que realmente se había ido. Y los reemplazó. Tenía una nueva familia, cuya mención hacía que todas las Yamanaka de la mesa se pusieran tensos todas esas noches atrás, una familia que solo podía ser los lobos, que la joven heredera había mencionado antes de que su clan se convirtiera en vasallo suyo. Criminales, su bebé había caído con delincuentes hasta el punto de llamarlos familia sobre ella, su propia madre. Y él parecía feliz. Como si perderlos no hubiera importado en lo más mínimo. Nada ha dolido más que eso. Para saber que su hijo no pensaba en sus parientes consanguíneos, nada en ella, y que simplemente había pasado al siguiente grupo era horrible. Ella lo sabía. Esperar que su desaparición lo hubiera devastado, pero eso se hubiera esperado, en este punto incluso, bienvenido, pero esta simple apatía, la profesionalidad con la que se había dirigido a ella cuando finalmente logró encontrarlo de nuevo, ella no sabía cómo lidiar con eso. La estaba destrozando. Los planes se hicieron y se ejecutaron tan pronto como pudo, todo en la vana esperanza de recuperar lo que se había perdido, pero ninguno de ellos funcionó, ninguno de ellos la acercó más a su objetivo de una familia completa. Y ahora ella estaba perdiendo a su hija. No, estaba tan absorta en sus tareas que no notó la distancia cada vez mayor entre ella y la joven kunoichi que había pasado los últimos 4 años entrenando. Odiaba admitirlo, pero eso dolía aún más. Su hijo ya se había ido y una parte de ella, la parte de kunoichi, lo reconoció y le dijo que siguiera adelante, pero su hija aún la tenía. Con cada intento de recuperar a su hijo pasó menos tiempo con ella, fracturando lentamente a la familia que le quedaba. No pasaría mucho tiempo antes de que los perdiera a ambos y quedara sola en este mundo. Tal como lo había estado Naruto. Era una mezcla de culpa, amor e instinto maternal que le impedía abandonar la idea de recuperar a su hijo, pero en este punto perder a su hija sería mucho, mucho peor. Y ese pensamiento, como todos los pensamientos que involucran a su familia, trajo consigo dolor. A pesar de sus intenciones, había abandonado a su hijo para valerse por sí mismo durante 4 años. Había peores lugares donde podría haberlo dejado, sin duda. Konoha era bastante amigable en comparación con los otros pueblos, pero eso no mejoraba las cosas. Ella, la jefa del clan Uzumaki, había abandonado a su familia. Si hubiera otros adultos en el clan, se hubiera esperado que ella les entregara su liderazgo y se exiliara del clan. Al igual que su hijo había hecho. Se había encargado de abandonar el clan cuando se enemistó con un compañero del clan. Konoha fue ejemplar, en realidad, para cualquier miembro del clan que no fuera Uzumaki. Otros clanes podrían aprobarlo, incluso podrían aclamarlo como un héroe, especialmente porque logró salir victorioso al final sin arrastrar al clan. Los Uzumaki, sin embargo, nunca se abandonaron. Si uno tenía un problema, todos tenían un problema y lucharían hasta el final para ver qué pasaba. Si Naruto hubiera querido declararse a sí mismo y por asociación a todo el clan Uzumaki, el enemigo de los Yamanaka, el clan se hubiera mantenido orgulloso detrás de él.
Pero no había clan, era solo él. Ella ya había llevado a su hija de la aldea en un viaje de entrenamiento de 4 años y como era solo él, se había liberado de su nombre y había luchado por completo sobre sus jóvenes hombros. Como Uzumaki, ella lo odiaba. Como una kunoichi, ella aprobó. Como madre, estaba avergonzada. Al final, ella sabía, sin importar cuánto intentara echarle la culpa a los demás, que todo era culpa de ella. Cada última cosa que sucedió fue su culpa y su culpa sola. Incluso cuando ella lo negó, la verdad siempre estaba allí en la parte posterior de su cabeza, susurrándole, ya que cada vez era más difícil seguir. Ella deseaba tanto rendirse, enroscarse en una pelota e ignorar el mundo. Pero no pudo, hizo este desastre y era responsable de arreglarlo, sin importar lo que tomara o por cuánto tiempo tuviera que trabajar en ello. Y cuanto más trabajaba en eso, más le arrojaba todo a ella con la desesperada esperanza de poder deshacer lo que había hecho. Su hija sufría. Ella sufrió. Justo como Naruto había sufrido. Todo volvió a él, ¿verdad? Algunas veces ella había tenido la tentación de culparlo por este lío, pero él era solo la fuente del dolor, no la causa. Habían sido las acciones fuera de su control las que habían causado todos estos problemas, y si bien podía culpar a los clanes como el Yamanaka o el Senju por sus problemas, no podía obligarse a sí misma a responsabilizar a su hijo por sus problemas. Él, si es que alguien, fue la víctima en esta situación, no a ella, ni a su hija, y ciertamente no a los que habían ido en su contra. Él había sido la víctima, pero ya no. Él se había elevado por encima de eso y había creado una vida para él mismo lejos de todo. Ella estaba orgullosa de él por eso, pero ¿era realmente su lugar para estar orgullosa? La única influencia que tenía sobre el joven, el shinobi, en que se había convertido era su ausencia y eso no era motivo de orgullo. Naruto estaba perdido, tan perdido como podría ser, y con cada día que pasaba su hija se deslizaba cada vez más lejos. Los últimos restos del clan Uzumaki, el clan más grande que haya existido, se derrumbaban, se desmoronaban después de todos estos años, y en algún lugar, en el fondo de los rincones más oscuros de su corazón, un lugar que ella se negaba a reconocer, ella sabía que era su culpa. Y sus hijos estaban pagando el precio. Si tuviera la oportunidad, no dudaría en volver cuando fueran una familia completa y, sabiendo lo que hacía ahora, nunca habría dejado el lado de su hijo. Todos habrían estado juntos entonces, juntos y felices. Pero era demasiado tarde para eso, no podía deshacer sus errores. Tampoco podía aceptar el terrible conocimiento de que, debido a ella, sus hijos ahora sufrían, que en realidad se encontraba preguntándose si debería abandonar uno para quedarse con el otro. ¿Era ella realmente digna de tenerlos y tenía que tomar esa decisión? Al final, lo único que podía hacer era seguir intentándolo con la esperanza de que algún día pudiera arreglar las cosas. Que algún día podrían ser una familia una vez más. Pero en el fondo de su corazón, en el mismo lugar ocupado por el conocimiento de que todo era culpa suya, residía la verdad que no era lo suficientemente fuerte como para saber si no estaría completamente rota. Su familia ya estaba perdida. Y no había nada que ella pudiera hacer. El aire del océano había crecido en él durante las últimas 2 semanas, al igual que la ciudad portuaria misma. Tal vez fue la simplicidad de la vida de las personas aquí, o la alegría de la gente lo que sobresalió en contraste con el pueblo nublado habitual, o tal vez fue porque era suyo y ese simple pensamiento trajo consigo la misma sensación de libertad que los aldeanos anteriormente atormentados por el gobierno de Gato ahora se sentían. Sabía que no era el único que estaba disfrutando de la idea de este pequeño pueblo que les pertenecía, ya que era consciente de que la heredera Inuzuka, Ana, también se había apegado a él en el poco tiempo que había estado allí. Ciertamente podía entenderlo, la sensación de responsabilidad que sin duda sentía era la misma que había sentido al asumir el mando sobre los prospectos de Rod rechazados que luego se convertirían en sus logos. Solo que esto, una ciudad que sirvió como el centro de un país, una capital, o lo más parecido a una Naminokuni, se sintió como una responsabilidad mucho más grande que una simple organización, sin importar cuán grande fuera, nunca podría desear para comparar a. Había algo sobre una aldea real, una estructura permanente que se asentaba en la luz, opuesta a las sombras en las que se había sentido tan cómodo, que se sentía mucho más sólida. Había un sentimiento de responsabilidad asociado con cualquier posición de liderazgo, pero hasta que no había visto las caras de los civiles que ahora dependían de ese liderazgo, nunca había parecido tan real. Sus lobos, a pesar de su deseo de cuidarlos, podían cuidarse solos y siempre podía confiar en que actuaran como fuera necesario para alcanzar los objetivos del grupo. Pero los civiles, desentrenados e ignorantes de la verdadera naturaleza de sus protectores silenciosos, no eran tan autosuficientes y admiraban a aquellos en posiciones de liderazgo para ayudarlos a guiarlos a través de sus vidas simples.
A diferencia del clan Hyuga en el que las ovejas acudían en masa a un pastor, este era un grupo de personas que simplemente necesitaban consuelo y una sensación de seguridad mientras realizaban sus vidas lo mejor que podían, y mientras que él, Tsukiyomi, tal como lo conocían, no podía proporcionar tal cosa, Ana se había levantado espectacularmente ante el desafío. La gente de Wave la adoraba. No necesariamente les desagradaban los lobos, aunque eran cautos, pero tener una cara para asociarse con el liderazgo de la aldea hacía maravillas por la moral de la gente, teniendo en cuenta cómo se había disparado la moral después de la muerte de Gato y cuando se utilizó la riqueza de Gato para devolver a Wave a lo que era y hacia lo que podría llegar. Naruto estaba un poco sorprendido de que la gente no hubiera sacado un Hyuga y proclamado la heredera Inuzuka una diosa. Aunque suponía que eso era algo bueno, ni siquiera podía imaginarse cuántos problemas causaría un grupo con 2 cultos y 2 diosas diferentes. Eso sería una pesadilla administrativa absoluta. Los ojos morados vagaban por su entorno desde debajo de la capucha negra de su capa de viaje. A lo lejos, podía ver a los aldeanos dedicados a su vida cotidiana, sin preocuparse más de lo que tendrían para cenar esa noche, o su habilidad para impresionar. Su interés amoroso fue un cambio refrescante tanto de la ola deprimida que le habían informado como de las celebraciones exuberantes que habían estado en curso cuando llegó por primera vez. No, esta simple alegría satisfizo a la ciudad portuaria mucho mejor. Una ciudad de marineros y pescadores no era ideal para grandes celebraciones en toda la aldea en las que el alcohol fluía libremente de las tiendas de Gato. Esa había sido una llamada bastante mala en nombre de sus lobos, en realidad, algo que no estaba dispuesto a repetir, pero el pueblo lo había necesitado y al final lo hizo bien. Al darse la vuelta desde las lejanas calles del único asentamiento oficial de Nami no Kuni, su mirada se posó brevemente en el carruaje cercano, que lo llevaría en su viaje para ser reconocido como el gobernante de Wave. Fue simple, tediosamente así. Se había tenido extremo cuidado para garantizar que el carruaje se viera tan claro como fuera posible. Se mantuvo en buen estado, lo único que sobresalió fue lo promedio que era, y si bien el ciudadano común podría no tomar nota de ese hecho, los señores y las familias que habitaban las ciudades capitales notarían que el carruaje se mantuvo inmaculado con meticuloso cuidado. No necesitaba algo chillón para mostrar su poder, nada brillante para llamar la atención. El carruaje gris oscuro lo elevó por encima de la chusma común, pero demostró que tenía mejores cosas que hacer que gastar su dinero innecesariamente. Él no estaba allí para socializar con señores menores o participar en competiciones de meadas entre los herederos de familias de prestigio. No, él estaría allí para hablar con el daimyo, para hacer negocios que la mayoría de ellos nunca soñaría. Su carruaje, intimidatorio en su simple perfección y marcado solo con la cabeza de un lobo de un gris más claro, mostraba una seriedad sombría que nunca sería igualada por los ricos nobles que habían vivido vidas lujosas en las hazañas de los antepasados del pasado. No tenían lo que se necesitaba para estar al otro lado del daimyo como un posible aliado en lugar de estar junto a él como simplemente otra pérdida de espacio esperando su favor. Él estaba por encima de ellos en formas que no podían comprender. Y aunque sin duda compitieron para superarse mutuamente con regularidad, su carruaje les diría inmediatamente que no deseaba unirse a sus patéticas frivolidades. No se uniría a sus juegos porque ya jugaba uno mucho más avanzado de lo que jamás podrían jactarse. Sí, este carruaje se adaptaría perfectamente a sus necesidades. Eso sin mencionar las innumerables etiquetas explosivas escondidas en su interior, listas para provocar el pánico y el caos en masa en caso de que necesiten escapar, y quién sabe, tal vez terminaría usándolo para amenazar al daimyo si las cosas van mal, incluso podría acabar eliminándolo por completo. En pocas palabras, jugó con la idea de reemplazar al hombre y su familia con lobos hembras y eliminar a cualquier miembro del personal sospechoso. No. Eso iba demasiado lejos. Por el momento, al menos. Tendría en cuenta esa opción en caso de que algo saliera terriblemente mal, o la guardara para más adelante, cuando no estaba lidiando con tanta tirar de las cuerdas de un hombre disfrazado como un gran daimyo que estaba involucrado como su aliado, y apoyar su propia posición de daimyo era un poco demasiado complicado para su gusto en este momento. La gestión del Hyuga que siguió a Hinata fue un problema suficiente cuando tenía que permanecer desconocido, y Hinata no era un líder natural. Afortunadamente, no tenía que hacer mucho en ese momento, o no habría tenido tiempo de deshacerse tan fácilmente para resolver las cosas aquí en Wave y luego ir a negociar con uno de los gobernantes del mundo. En verdad, los daimios mayores eran los que tenían el poder más grande en este mundo, las aldeas más ocultas a su alcance y los ejércitos de samuráis listos para morir a sus órdenes.
y con el poder financiero que tenían podían incluso contratar a países menos grandes para que lucharan por ellos, sin tener que recurrir a la muerte de su propia gente. Era casi aterrador la cantidad de poder que esos hombres simples tenían en la punta de los dedos, listos para ser liberados en el mundo. Si incluso uno de ellos fuera lo suficientemente ambicioso, el mundo entero se vería envuelto por el fuego de la guerra en una semana. Ese tipo de poder no debería estar en manos de aquellos que nunca realmente lucharon. Como era de esperar, los pensamientos de su poder solo lo tentó a seguir tomándolo de ellos. Tal vez, después de asegurarse el respaldo, podría apuntar a uno de los otros gran daimyo y tomar el control de su país utilizando un reemplazo. Sin embargo, probablemente mantendría eso en secreto de su respaldo. Tal conocimiento ciertamente no lo haría querer al hombre. Los países más pequeños, por otro lado, probablemente serían apreciados por el Señor de los Señores, e incluso si lo mantuviera en secreto del mundo, simplemente había demasiado favor que ganar para mantener a su respaldo fuera del circuito. Por desgracia, esos fueron pensamientos y planes para otro momento. Tenía que comenzar desde el principio y luego hacer planes para su crecimiento. Todavía no había manera de decir cómo podría responder el mundo una vez que los lobos salieran a la luz pública. Los antiguos empleadores pueden estar contentos de poder contactarlos fácilmente otra vez, mientras que otros podrían temer su participación anterior con el grupo que sale a la luz y brilla mal sobre ellos. Después de lidiar con eso, podía seguir planeando lo que comenzaba a sonar como una apuesta por apoderarse del mundo. Él no tenía nada en contra de la idea, a pesar de que no era su objetivo, aunque ciertamente no le haría daño, y si nada más los pensamientos de los mismos podrían ser divertidos durante el próximo viaje. Usar un vagón, lamentablemente, significaba que viajaría a un ritmo bastante civil. Esto iba a ser un largo 2 semanas. Desde el carruaje, sus ojos se movieron hacia los pocos que lo rodeaban. A diferencia de la partida del equipo 7, el suyo no estaría marcado por una multitud grande y alegre. Era un hombre, un gobernante sin rostro. La gente no le amaba. Ana era su líder y él el hombre que estaba de pie detrás de ella en las sombras, su apoyo evidente pero desapercibido por el pueblo. Por algo más que eso, los lobos fueron reconocidos como sus protectores y fueron aceptados a regañadientes después de su experiencia con Gato y sus matones. Aquellos que apoyaban a los lobos, agradecidos por la ayuda prestada cuando trabajaban para Gato, eran pocos y distantes. Fue Ana para quien los lobos parecían trabajar, o, al menos, con si Ana se hubiera ido, no le cabía duda de que incluso después de solo una semana de estar aquí y conocer a la gente, presentada como su líder, se reunirían para desearle un viaje seguro. Ese era su propósito. Después de todo, el mascarón de proa que todos admiraban en adoración, su organización podría estar saliendo a la luz, pero él no estaría con eso. Su lugar estaba dentro de las sombras, acechando en el fondo y asegurando que nadie tenía que ver lo que era necesario para que su luz existiera. Tenía que admitir que eso lo entristecía un poco, pero ese era el costo de sus acciones y estaría dispuesto a pagar por el bien de sus lobos. Las sombras estaban donde él pertenecía y estaban donde él viviría por el resto de su vida. Estos testaferros, lo sabía, un día lo reemplazarían por completo a los ojos de aquellos a quienes lideró. Ya había desconcertado las formas en que Sai podía aplicar sellos idénticos a los que traía a los nuevos reclutas, lo que significaba que solo lo verían los lobos cuando se les asignara una tarea que lo involucrara, lo que era improbable teniendo en cuenta su categoría juvenil. No, solo lo oirían de los labios de los lobos mayores, instruidos de que las tareas eran su voluntad, la voluntad de un hombre que nunca habían conocido y que nunca hubieran tenido con el tiempo. La charla desaparecería, salvo por el ocasional susurro de su nombre, como si se tratara de una plegaria a algún dios perdido que una vez habían seguido. Solo los escalones superiores de sus fuerzas lo sabrían mejor, pero ¿cuánto tiempo duraría eso? ¿Cuánto tiempo hasta que solo Sai supo de su presencia en el fondo, cuidando a los lobos y dirigiéndolos hacia un futuro incierto? ¿Cuándo sería Mai, a quien todos creían que dirigía a este vasto grupo? Cuando el rebaño y su diosa buscaron su dirección, cuando los lobos los siguieron a sus talones, y cuando los Inuzuka, aliados con ellos, solo podían recordar vagamente al hombre que había comenzado todo esto. Tsume reconocería el nombre pero tal vez lo descartaría, ya que nunca lo había visto y creyendo que la joven que había conocido era y siempre había sido la verdadera líder que se escondía entre las filas. Ana, por otro lado, se había encontrado con él, aunque brevemente, ya que expresó su confianza en sus habilidades y el futuro de Wave, y tal vez recordaría el individuo encapuchado que le había dado el puesto. Hinata sabría de él, por supuesto, dudaba de que alguna vez pudiera olvidar, pero ¿qué importaría si ella fuera la diosa de los Hyuga?
su gente no sabría de él y, a medida que se volvía más y más confiada en su posición, dejaría de confiar en él hasta el punto de que solo tendría que informarle a Mai. Ya tenía una idea básica de cómo darle a Sai la habilidad de agregar el sello, cuánto tiempo más pasaría hasta que se desvaneciera en la oscuridad, olvidado por aquellos a quienes había unido. Mientras todos se movían a la luz y seguían con sus vidas al aire libre, sin restricciones por el secreto o la amenaza de no estar preparados para potenciales enemigos, quedarían atrapados para siempre en las sombras y permanecerían allí hasta el día de su muerte. Tenía que preguntarse si esto se parecía en algo a la vida de Dan Zhou, comenzar fuerte, desvanecerse, y al final reducido a poco más que un consejero. El viejo Arauk le ofrecería consejos al Kage, no sería nada más que otra opinión para que Mai considere mientras dirige el imperio que construyó. Tendría que empezar a darle más poder a Mai, en ese caso, prepararla para conducirla por completo, a medida que desaparecía, pero lentamente, en el fondo, para no volver a verse nunca más era su destino, al parecer, perder todo lo que tenía en este caso. Sin embargo, lo que perdió no desaparecería necesariamente todavía, sería capaz de contemplarlo con cariño a medida que crecía más, de lo que podría haber imaginado, expandiéndose y cambiando para adaptarse al mundo en el que él lo había traído. Suponía que era mejor que perderlo por completo. Su orgullo, al menos, seguiría ileso, para siempre asegurado por el éxito continuo de lo que había creado. Se le ocurrió que su orgullo, una de las mayores debilidades que tenía, era en realidad lo único en lo que podía confiar para quedarse con él hasta el final. Sus lobos continuarían expandiéndose y conquistar, apoyados por el rebaño y los perros de Konoha, y con el respaldo de un daimyo continuaría para siempre. Sin él. Pero el orgullo de su creación permanecería con él a través de su fin, cada victoria lograría otra para sí mismo, lo amargaría, de eso no tenía dudas, pero al menos sus lobos estarían bien cuidados. Y al final, ¿no es eso lo único que importa? Él temporalmente sacudió la idea de su mente. Tendría 2 semanas para reflexionar sobre esto, no tenía mucho sentido hacerlo ahora mientras se encontraba cerca del carruaje que lo llevaría a una de las 5 capitales más grandes. 10 lobos lo estarían acompañando en este viaje. 2 conduciendo el carruaje, 2 en la parte posterior del vagón y 3 flanqueándolo a cada lado. Se mantuvieron separados de los demás, con sus pertenencias almacenadas en rollos sobre su persona y listas para servir a su señor con todo lo que tenían. El otro grupo era aún más pequeño. Ana y Sai estaban una al lado de la otra, flanqueadas por 2 lobos cada una. Y eso fue todo. El señor no oficial de Nami no Kuni no dejaría a una multitud en ningún sentido de la palabra y tampoco volvería a una. En cuanto a la gente, su gente, les preocupaba que los guiara Inuzuka Ana y todo lo que iba bien se le atribuiría para siempre a ella y a los lobos con los que trabajaba. No era nada para esta gente, para esta tierra, pero era suya y se aseguraría de que se solucionara. No hubo vítores cuando subió al carruaje, sin agitar las multitudes o los bien deseosos de los aldeanos. No se dijo una palabra cuando desapareció en el carruaje de madera y cerró la puerta detrás de él. Su séquito de lobos tomó posiciones sobre y alrededor de él. Mirando por la ventana, el mundo comenzó a arrastrarse lentamente mientras su viaje y el primer paso hacia su desaparición se realizaban. Los lobos se volverían legendarios bajo su guía, una parte de la historia tan grande que nunca sería olvidada, pero él no era un lobo, y sería olvidado lo suficientemente pronto. Pero eso estuvo bien. Los lobos continuarían mucho después de que él se hubiera ido y, a través de él, a través de su hijo, él viviría para siempre. Porque incluso si lo olvidaran por completo, siempre sería él quien lo iniciara todo. Él siempre sería el padre de los lobos. En su opinión, el estado de ánimo parecía inapropiadamente sombrío, como si estuviera yendo hacia el bloque del verdugo. En lugar de estar en camino de ser reconocido como un señor por uno de los 5 Grand Daimyo, no habría aplausos. Los lobos eran demasiado profesionales para eso, pero el silencio tampoco parecía correcto. Y luego estaba la falta de, todos. Ni un solo aldeano estaba presente, a pesar de lo que el hombre enfrente de ella había hecho por todos demonios. Solo su presencia usualmente significaba que algunos aldeanos estarían por allí, pero la reunión de lobos era evidentemente suficiente para evitar que investigasen la extraña ocurrencia. Ella frunció el ceño a la ligera. No era correcto que la gente de Nami no Kuni la elogiara por lo que había hecho y confiaría en ella más que el mismo grupo que había asegurado su libertad. Pero ni una sola vez había escuchado que los wolves se quejaran. Parecían aceptarlo y continuar sin importarle eso, o tal vez simplemente no les importó, solo preocupado por la voluntad de su líder, y su líder era él. El clan Inuzuka era conocido por su lealtad, pero el de ellos era insignificante en comparación con la lealtad que los lobos tenían con Tsukiyomi.
Inuzuka se apoyaría mutuamente a través de cualquier cosa, los lobos pasarían por cualquier cosa para Tsukiyomi. Normalmente ella diría que eso es algo malo, pero a pesar de lo que otro pudo haber hecho en su lugar, Tsukiyomi no parecía tener la intención de aprovecharse de eso. De hecho, parecía más preocupado por las necesidades de su ejército que por sus propias necesidades. Sin duda fue encomiable, especialmente para alguien tan joven, pero algo todavía se sentía tan mal con respecto a toda la situación. La expresión de sus ojos, por un lado, parecía tan fuera de lugar en la cara de un hombre que se encontraría con un daimyo sobre el futuro de su país en lugar de excitación, una calma fría, o incluso el pánico que ella esperaría que la persona promedio sintiera, simplemente parecía perdido en sus pensamientos, pero había una sensación de resignación a su alrededor que simplemente no podía entender. ¿Esto fue algo bueno, no? ¿Por qué ella sentía que estaba a punto de sellar su destino? Era una sensación incómoda, por decirlo menos, y a ella no le agradaba en lo más mínimo. En la semana que ella estuvo aquí, Tsukiyomi había demostrado ser un líder capaz amado por sus seguidores. No, esa no era la palabra correcta para describir a sus lobos, no eran seguidores, eran un paquete, su manada. Y su manada, su familia, lo admiraba como siempre había admirado a su madre. Él no era solo su alfa, era su padre independientemente de la edad, cada uno de ellos lo admiró para que lo guiara y aceptara. Incluso ella, que solo había estado allí por una semana, estaba empezando a verlo como el padre que había conocido brevemente antes. Pero los padres hacían sacrificios por sus hijos a veces, ¿no? ¿Era por eso que parecía tan resignado a un destino que no podía adivinar? ¿Qué planes tenía, que había logrado evitar incluso sus fieles seguidores? Ella solo esperaba que lo que fuera eso no lo afectara demasiado. Su paquete estaría devastado si se perdiera y dudaba que pudiera continuar sin él. No tenía ninguna razón para proteger a Wave, no había razón para aliarse con su clan más allá de la voluntad de Tsukiyomi. Si algo sucedía, ella perdería a Wave, su clan perdería al mejor aliado que jamás hubiera tenido, Nami no Kuni perdería a sus libertadores y protectores, y los lobos perderían su propósito. Todo se derrumbaría sin él. Y él lo sabía, ¿verdad? No había forma de que continuara con algo si amenazaba a la manada que tan incansablemente había trabajado para dar un lugar en este mundo. Y sin embargo, no podía apartar la vista de sus ojos de su mente, incluso cuando entró en su carruaje y se dirigió hacia la capital. Algo lo estaba perturbando profundamente, algo que probablemente no podría entender completamente, pero fuera lo que fuese, lo había aceptado, para bien o para mal. Tendrían que confiar en él y en su juicio, porque esta era su manada y ahora ella estaba involucrada con eso. Tan pronto como los Inuzuka se habían unido a los lobos, sus manadas se habían convertido en lo mismo a los ojos de la heredera. Su madre era el alza. Tsukiyomi era el alza. Mai, esa joven extraña, estaba en algún lugar entre los dos, no exactamente iguales, pero tampoco muy por debajo del nivel que ella y Sai tenían juntos. Fueron los jefes de este nuevo paquete. Madre, padre, heredera, comandante y la extraña chica que parecía haber captado la atención de ambos padres. Juntos eran una familia. Juntos fueron un paquete. Juntos fueron fuertes. Pero sin Tsukiyomi, todos se derrumbarían. Esperaba que lo que fuera que le molestara se resuelva pronto y lo dejara en paz. Lo necesitaban, ella lo necesitaba. La joven heredera que nunca antes había tenido el deseo de tener un padre había terminado encontrando a uno después de haber conocido al hombre por una semana y por primera vez en años, su familia se sentía completa. Ella no estaba a punto de perderlo ahora. No después de haberlo encontrado recientemente. Él era el padre de los lobos, su padre, tal vez incluso de verdad algún día en el futuro, y ella estaría condenada si él pasara por lo que sea que lo molestó tan solo cuando estuvo aquí y fue capaz de apoyarlo. Y apoyarlo, ella lo haría, con todo lo que tenía. El padre de los lobos no merecía menos.